yo soy la profesora Gislaine y vamos a más una clase de lengua española. En la clase de hoy vamos a estudiar algo muy interesante para la competencia comunicativa. Hoy vamos a aprender sobre hablar de la habilidad para hacer algo. Entonces vamos a aprender algunas estructuras que yo utilizo en la lengua española cuando quiero hablar de alguna habilidad que tengo para hacer alguna actividad, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar en esta clase utilizando algunos ejemplos para observar el uso de algunas estructuras en la lengua española. Entonces, hablar de habilidades personales. Observa. Primera frase yo tengo escrito. Mi tío es mecánico, así que él sabe reparar autos, ¿sí? Segunda frase yo tengo. Yo sé usar la computadora sin ningún problema, ¿sí? Entonces, observa la primera estructura. Él sabe reparar autos, ¿sí? La segunda tengo, yo sé usar la computadora. Estoy hablando de habilidades personales que mi tío tiene y que yo tengo. Vamos a observar más algunas. Tú sabes costurar, ¿sí? Y la otra, tomé un curso de costura y sé hacerle algo bien, ¿sí? Entonces, la primera frase yo tengo, tú sabes costurar, ¿sí? Y la segunda, tomé un curso y sé hacerle algo bien, ¿sí? Vamos a ver otras. ¿Te gusta tejer? ¿Sí? Sé hacerlo, pero prefiero hacer otras manualidades. Entonces, en la primera fase estoy preguntando, ¿sí? ¿Te gusta tejer? Y en la segunda estoy respondiendo, sé hacerlo, pero prefiero hacer otras manualidades. Otras, mira la primera, nosotros sabemos hornear pan, ¿sí? Entonces, la estructura sabemos hornear pan. Y la otra, pasteles y cocinar todo tipo de comida, ¿sí? Muy bien, entonces, yo tengo ahí el uso del verbo saber en las frases que yo utilicé para hablar de las habilidades, ¿sí? Entonces, observa que cuando estoy hablando de alguna habilidad personal, yo utilicé el verbo saber, ¿sí? Entonces, vamos a observar ahí cómo eso funciona. En la comunicación es muy importante saber utilizar la lengua en todos los contextos. En este caso específico, estamos hablando de hablar de la habilidad de hacer alguna cosa. Podemos utilizar el verbo saber para expresar habilidades. Entonces, mira, la primera frase yo tengo, yo sé un poco de informática. Es una habilidad mía, ¿sí? Saber de informática. Entonces, para hablar sobre eso, yo utilicé el verbo saber. Yo sé un poco de informática. Y la segunda yo tengo, yo no sé nada, ¿sí? Entonces, estoy hablando que en esta habilidad sobre informática yo no sé nada, ¿sí? Entonces, el verbo saber. El verbo saber en la lengua española es un verbo ahí irregular, ¿sí? Vamos a recordar un poco sobre su conjugación. Entonces, yo digo, yo sé, y observa que este sé es acentuado, ¿sí? Para indicar que es el verbo. Tú sabes, tercera persona, él, ella o usted sabe. Nosotros sabemos, vosotros sabéis y ellos, ellas y ustedes saben, ¿sí? Y para hablar si sé o si no sé una cosa, yo puedo utilizar algunas expresiones que son casos adverbios, de intensidad. Yo digo, yo sé un poco de informática, por ejemplo, o yo sé mucho, o sé bastante, ¿sí? O sé algo de informática, ¿sí? Y cuando quiero hablar que no sé nada, yo utilizo esta expresión, yo no sé, o entonces no sé nada de informática, ¿sí? Muy bien. Y existen las habilidades, ¿sí? O las actividades que yo puedo utilizar para hablar, que sé o que no sé realizar. Como por ejemplo, yo puedo decir, yo sé reparar autos, ¿sí? O sé usar la computadora, sé mantenimiento de computadora, ¿sí? Caso para arreglar la computadora, ¿sí? Yo sé costurar, yo sé diseñar ropa, yo sé tejer, yo puedo decir, ¿sí? Yo sé dibujar, ¿sí? O yo puedo decir, yo sé dibujar bastante bien, ¿sí? Yo sé pintar, yo sé hornear pan, yo sé cocinar, yo sé hacer manualidades, yo sé enseñar o yo sé dar clases, ¿no? Cuidar de otros, fabricar muebles, construir casas, ¿sí? Hacer instalaciones eléctricas, hacer artesanías,
vender productos, ordeñar vaca, cultivar la tierra y entre otros, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las habilidades que yo puedo utilizar, ¿sí? Y tengo algunos aspectos relacionados a estas habilidades ahí, como es el caso de informática. Yo puedo decir, yo sé algo de informática o yo sé la informática, ¿sí? Contabilidad, cuando la persona entiende bien de números, yo puedo decir, yo sé de contabilidad. Finanzas, ¿sí? Yoga, electricidad, coches, pintura, matemáticas, música, costura, idiomas, cocina, entre otros, ¿sí? En el caso de los idiomas, yo puedo decir, yo sé muy bien inglés o yo sé muy bien español, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las actividades o habilidades que yo puedo utilizar en la lengua española para hablar, ¿sí? En la lengua española. Y en la comunicación, chicos, ¿cómo podemos utilizar eso cuando voy a hablar, ¿sí? Mira, yo puedo hacer preguntas a la persona. Por ejemplo, ¿qué sabes hacer? ¿Sí? Estoy preguntando a ella, ¿sí? Y ella puede responder como, por ejemplo, yo sé cocinar, ¿sí? Mi madre sabe un poco de costura, ¿sí? Entonces ahí, como el caso de la madre es ella, utilizamos el verbo en tercera persona. Mi madre sabe un poco de costura. Mis hermanos, ellos, ¿sí? Saben jugar al fútbol, ¿sí? Una habilidad también. Y por último yo tengo, nosotros sabemos español, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo la manera de preguntar, que yo digo, ¿qué sabes hacer? Y tengo la manera de responder, ¿sí? Que podemos responder ahí utilizando el verbo saber en conjunto con la habilidad o la actividad que sé desarrollar, ¿sí? Y yo puedo preguntar ya utilizando la habilidad específica, como por ejemplo, ¿sabes cantar? ¿Sí? Ahí la persona me responde también utilizando el verbo saber, ¿sí? Sí, sé cantar, ¿sí? O entonces diciendo de manera negativa, no, no sé cantar, ¿sí? Entonces tengo manera de preguntar y tengo manera de responder. Puedo preguntar ahí de manera general, ¿qué sabes hacer? Y la persona va a detallar las actividades que sabes hacer utilizando el verbo saber. Y puedo preguntar ya con la habilidad específica, como el caso de, ¿sabes cantar? Y respondemos de manera positiva, sí, sé cantar. O entonces de manera negativa, no, no sé cantar, ¿sí? Muy bien, y además del verbo saber, tengo también el uso del verbo conocer, ¿sí? Otro verbo irregular en la lengua española, ¿sí? Pero tengo una reglita ahí básica que dice, saber, el verbo saber, no se puede usar para hablar de personas ni de lugares, ¿sí? No podemos utilizar el verbo saber cuando hablo de personas o de lugares, ¿sí? En este caso, cuando vamos a hablar o de personas, ¿sí? O de lugares, vamos a utilizar el verbo conocer, ¿sí? Y ahí yo tengo la estructura, como formamos, verbo conocer, Europa, a Carlos, bastante bien, o un poco y por ahí adelante, ¿sí? Mira ahí los ejemplos, yo tengo, conozco a María desde pequeña, ¿sí? Entonces, verbo conocer, ¿cómo me refiero a una persona? María, entonces ahí yo utilizo el verbo conocer, ¿sí? Conozco a María desde pequeña, ¿sí? ¿Qué más? Yo tengo, conozco Perú muy bien, ¿sí? Quiere decir que conozco un lugar específico, que es Perú. Entonces, conozco Perú muy bien, ¿sí? Y observen, chicos, que el verbo conocer en primera persona se conjuga de esta manera. Yo conozco, ¿sí? Conozco Perú muy bien. Y el otro ejemplo yo tengo, mis hermanos y yo, nosotros, conocemos a Julián hace muchos años, ¿sí? Entonces ahí en este caso tengo nosotros, primera persona del plural, que son mis hermanos y yo. Conocemos a Julián hace muchos años, ¿sí? Muy bien, entonces observamos ahí el uso del verbo hacer y también del verbo conocer cuando quiero referir ahí a lugares o a personas. Ahora vamos a resolver algunas actividades para ver si hemos entendido bien el contenido, ¿sí? La número 1 dice, completa las oraciones con la habilidad destreza en español apropiada, ¿sí? Entonces aquí vamos a utilizar las habilidades o las actividades que hemos visto ahí, ¿sí? Que yo puedo decir sobre cosas que sé realizar en español. La letra A dice, me gusta mucho la cocina. Por tal razón, yo sé, ¿sí? Si me gusta la cocina, la actividad que sé desarrollar es ¿cuál? Cocinar, ¿sí? Entonces, me gusta mucho la cocina, por tal razón, yo sé cocinar. Y mira ahí el uso del verbo saber, yo sé cocinar.
Letra B. Una de mis destrezas está relacionada con el arte, ¿sí? Entonces, con el arte quiere decir que sé dibujar muy bien desde niño, ¿sí? Entonces, está relacionado con arte, yo sé dibujar. Letra C. No soy muy bueno para el trabajo en el campo, ¿sí? No sé, entonces una habilidad que no tengo, que no sé realizar, sería cultivar la tierra, ¿sí? Entonces no soy bueno para el trabajo en el campo, entonces no sé cultivar la tierra. Pero sí sé hacer otras cosas, como para autos sería reparar, arreglar autos, ¿sí? Vamos a la número 2. Complete el texto con la forma correcta del verbo saber, como vimos ahí al inicio, ¿sí? Entonces, mira. Hola, mi nombre es María. Te hablaré de mis habilidades. Yo, para primera persona, sé costurar y también tejer algunos tipos de prendas. Tengo un perro. Él, tercera persona, el perro sabe hacer muchos trucos. Mi esposo también es él, tercera persona, entonces mi esposo sabe fabricar muebles. Sus padres, ellos viven en el campo, entonces ellos saben, ¿sí? Tercera persona del plural, ordeñar vacas y cultivar la tierra, ¿sí? Entonces ahí tenemos el verbo saber conjugado en cada una de las personas adecuadas, ¿sí? Muy bien, y para finalizar nuestra clase yo voy a dejar una propuesta de actividad para hacer ahí en casa y practicar la oralidad y la lengua. Tú puedes consultar a tu profesor para presentar a él, ¿sí? Y ver si has conseguido realizar correctamente. Entonces, vamos a montar nuestros perfiles, ¿sí? Y ahí tú vas a decir qué sabes o no sabes hacer, ¿sí? Durante toda tu vida, qué actividades y destrezas tú has desarrollado, ¿sí? Y qué cosas tú no sabes realizar, ¿sí? ¿Qué conoces? ¿Qué países o ciudades ya has viajado? ¿Sí? ¿O qué personas que sean influyentes que tú has conocido? ¿Sí? Habla de tus habilidades, destrezas y conocimientos. Entonces, monta tu perfil y tú puedes consultar a tu profesor para hacer la presentación. ¿Sí? Síguenos en el Instagram, en el Facebook y comparte con nosotros tus estudios. ¿Sí? Para más actividades y para otras clases como estas, accede a la plataforma Eduque. Aprovecha tus estudios, muchas gracias y hasta la próxima clase.